Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y continuando con el primer capítulo, vamos a referirnos ahora a la parte de escalas de temperatura, donde las escalas más conocidas son la de Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre estas escalas? Más antes, vamos a tomar en cuenta, en este caso, el cero absoluto, tomando como referencia la escala Kelvin. Y el punto de fusión del hielo, vamos a tomar en cuenta 273 grados Kelvin. Y el punto de ebullición del agua, en este caso, 373 grados Kelvin, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe con la escala Celsius? O sea, lo que más utilizamos en nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, 0 grados Kelvin es equivalente también a menos 273 grados Celsius, a pesar que es 273,15, ¿verdad? Pero ustedes redondeando en este caso, para entender mucho mejor, 273, ¿no? Ahora, el punto de fusión del hielo en esta escala Celsius, ¿no es cierto?, está en 0 grados, ¿verdad? Y el punto de ebullición del agua está en 100 grados Celsius, ¿no? De igual manera, la relación que existe de Kelvin con Fahrenheit, también en la escala Fahrenheit, en este caso, el cero absoluto equivale a menos 460 grados, pero hablando ya en la escala Fahrenheit. Piensas que en el punto de fusión del hielo, más bien, en esta escala Fahrenheit está en 32. Y el punto de ebullición del agua está en 212 grados Fahrenheit, ¿no? Por otro lado, también relacionamos la escala Kelvin, en este caso, con la escala Rankine, ¿no? Donde también la escala Rankine, en este caso, empieza de 0, ¿no es cierto?, donde el punto de fusión del hielo en esta escala Rankine está en 492 grados Rankine y el punto de ebullición del agua está en 672. Entonces, de esta forma, relacionamos estas 4 escalas, les repito, son las más conocidas y las más aplicadas, digamos así, en varios ejemplos, en este caso de química, ¿no? Por lo menos en esta parte de escalas de temperatura. Ahora bien, ¿cómo relacionamos por otro lado ya matemáticamente, en este caso, Celsius y Kelvin? Hay una fórmula que define de que, conociendo en este caso el dato de la temperatura en grados Kelvin, y restando 273, directamente vamos a tener la información ya en temperatura en grados Celsius, ¿no? O también hacemos en forma viceversa, donde si tenemos en este caso el dato de la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Sumamos 273 y vamos a tener ya esa información en la escala Kelvin. O sea que estas dos formulitas ayudan bastante a que podamos convertir en este caso de Kelvin a Celsius o de Celsius en este caso a Kelvin, ¿no? Refiriéndonos, les repito, en estas dos escalas. Ahora bien, pero ¿cómo relacionamos en este caso, por ejemplo, Celsius y Fahrenheit? Pero para hacer esta relación vamos a tomar en cuenta en Celsius y Fahrenheit entre puntos de fusión del hielo y ebullición del agua, es decir, entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Pero entre estos dos puntos, más bien, ebullición del agua y punto de fusión del hielo, pero refiriéndonos a la escala Celsius y también a la Fahrenheit. Por ejemplo, acá definimos de que 100 menos 0 significa, en este caso, 100 relacionado con el 0, pero a la vez también 212 menos 32. Entonces acá coloco 212 menos 32. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Al hablar de 100, estamos refiriéndonos a la escala Celsius, colocamos temperatura en grados Celsius y menos 0 directamente, ¿no? Mientras que al referirnos, en este caso, a la escala Fahrenheit, tomamos en cuenta 212, acá está, temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Entonces, de esta forma, si esta constituye ser una relación, digamos así, o una ecuación, como ustedes quieran,
Entonces, realizamos operaciones matemáticas, donde esta diferencia, obviamente, de 100 menos 0 va a ser 100 nada más, y la diferencia de 212 menos 32, en este caso es 180 directamente, ¿no? Igualamos a temperatura en grados Celsius y en el denominador temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Ahora bien, realizando simplificaciones, en este caso 100 sobre 180, bueno, sacando mitades, etcétera, van a llegar a la conclusión, en este caso, de 5/9, ¿no? La cual es equivalente a 100 sobre 180. Y al lado derecho copiamos nada más, temperatura en grados Celsius dividido entre temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Entonces, ustedes podrán darse cuenta de que de esta relación que se tiene, se puede despejar fácilmente temperatura en grados Celsius. Despejando temperatura en grados Celsius, la fórmula que, bueno, que vamos a tener va a ser 5/9, ¿verdad? En paréntesis, temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la fórmula para convertir, por ejemplo, un dato que está en temperatura en grados Fahrenheit directamente a grados Celsius. Pero también, por otro lado, conociendo esta formulita, podemos hacer en forma, es decir, en viceversa, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos un dato, en este caso, en grados Celsius, ahora quisiéramos conocer en grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que hacemos? De esta relación directamente despejamos temperatura en grados Fahrenheit. Y haciendo este despeje, vamos a tener temperatura en grados Fahrenheit. Acá 5/9 va a pasar al otro lado como 9/5, multiplicando temperatura en grados Celsius y menos 32, pasamos al otro lado con más 32. Y esta es la fórmula que se utiliza para convertir un dato que se tenga en grados Celsius directamente a grados Fahrenheit, ¿verdad? De igual manera podemos proceder en este caso con la escala Celsius y Rankine, realizando esa relación, ¿no es cierto? Y antes de mostrarles una relación general de estas 4 escalas, también aclaramos diciendo de que Kelvin y Rankine son absolutas, es decir, las escalas en este caso Kelvin y Rankine también se conocen como absolutas. ¿Por qué se conocen como absolutas? Precisamente, fíjense, empieza desde 0, ¿no? 0 grados Kelvin y acá 0 grados Rankine. Y no así en este caso la escala Celsius y la escala Fahrenheit. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, les muestro la relación general entre las 4 escalas, es decir, entre las escalas Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine, ¿no? Y está definida precisamente por esta relación, ¿no? Es decir, temperatura en grados Celsius dividido entre 5, esto es igual a temperatura en grados Fahrenheit, menos 32 dividido 9, pero a la vez esto es igual a temperatura en grados Kelvin, menos 273 dividido 5, y también es igual a temperatura en grados Rankine, menos 492 dividido entre 9. Obviamente, esta relación general se utiliza, obviamente, de 2 en 2, ¿no es cierto? O en este caso, Celsius relacionando con Fahrenheit, o Celsius relacionando con Kelvin, o tal vez Celsius relacionando con, en este caso, Rankine, ¿no? O también, dependiendo del problema que tengamos, relacionamos temperatura Fahrenheit, por ejemplo, en este caso, con Rankine, ¿no es cierto? Entonces, esta es la relación general, les indico, precisamente de estas 4 escalas. Bien, para ir aclarando estos conceptos, más que todo, para convertir un cierto dato de una escala a otra, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Aquí indicamos de que el mercurio hierve a 357 grados Celsius, ¿no? Y se congela a menos 39 grados Celsius. Estamos refiriéndonos en esta escala, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, convertir estas temperaturas a grados Fahrenheit. En otras palabras, 357 grados Celsius en Fahrenheit equivalente a ¿cuánto es? ¿No? Y también menos 39 grados Celsius equivalente en Fahrenheit también ¿cuál es el valor al cual se llega? Entonces, por lo tanto,
vamos a utilizar una de las formulitas que ya las conocemos. Bueno, antes colocamos acá solución, ¿no? Entonces vamos a utilizar una formulita que ya le hemos mostrado, donde la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5, temperatura en grados Celsius más el 32. Es decir, estamos aplicando esta misma formulita, ¿verdad? Ahora, una vez que se tiene la fórmula, en este caso vamos a reemplazar el dato que tenemos en el enunciado, ¿no? Tenemos temperatura en grados Celsius. Nos indica de que este dato es de 357 grados precisamente, ¿no? O sea, en vez de temperatura en grados Celsius, colocamos 357, realizamos toda esta operación, 357 multiplicamos por 9, dividimos entre 5 y sumamos más 32, ¿no? Ustedes mismos pueden hacer este cálculo, ¿no? Y pueden comprobar de que esta operación que se está realizando es igual a 674.6 grados Fahrenheit, ¿no es cierto? O sea que 357 grados Celsius es equivalente a 674.6 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? De igual manera, en el punto donde se congela, en este caso, el elemento mercurio, ¿no es cierto? Nos indica que es menos 39 grados Celsius. Aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? Solo que esta vez, en vez de temperatura en grados Celsius, vamos a reemplazar por menos 39, ¿no es cierto? Entonces realizamos esta operación, menos 39 por 9, dividimos entre 5 y vamos a sumar más el 32. Ustedes mismos pueden hacer este cálculo, ¿no? Y comprobar de que se llega al resultado de menos 38,2, pero en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, aclaramos, en este caso, la relación que existe entre la temperatura Celsius y la temperatura, en este caso, Fahrenheit. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, a ver, aclarando un poco más este concepto de escalas de temperatura, a ver, nos plantearemos un nuevo ejemplo de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Donde esta vez vamos a realizar más convenciones, diremos, para llevar una cierta escala a las otras que necesitamos precisamente conocer, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo muy relacionado con nuestro medio, por lo menos con relación a una ciudad. No sé si ustedes han visitado la ciudad de Potosí, ¿no? Y luego se dieron una vuelta por Uyuni, ¿no? Bueno, a ver, entonces indicamos lo siguiente. Acá, bueno, voy a continuar, acá no lo voy a borrar todavía, estas escalas de temperatura. Acá coloco, bueno, ejemplo, ¿no? A ver, planteo de la siguiente forma este ejemplo, donde en la época de invierno, indicaremos, de invierno, a la cual todavía estamos cerca, ¿no? Pasa esta época de lluvias, directamente ya se viene el invierno. La temperatura en la región turística, diremos, la temperatura, indicaremos, en la región turística, bueno, indicamos en la región turística, diremos, a ver, de Uyuni, bueno, en Potosí, ¿no es cierto? En el departamento de Potosí, ¿verdad? Potosí, indicaremos,
llega, diremos, a menos 21 grados Celsius. Imagínense esa temperatura bastante baja, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, convertir, punto seguido coloco, convertir a grados Fahrenheit en primera instancia, ¿verdad? A grados Kelvin, y también en este caso a la escala, indicaremos Rankine, ¿no? A la escala Rankine. Bien, a ver, realizando la solución en este problema, en otras palabras, queremos en este caso saber menos 21 grados Celsius, ¿no es cierto? Equivalente en grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale? En grados Kelvin, ¿a cuánto equivale? Y en grados Rankine, ¿a cuánto también en este caso equivale? ¿Perdón? A ver, entonces antes nos referiremos a la escala, diremos, Fahrenheit. A la escala, en este caso indicamos Fahrenheit. Ya conocemos una formulita que la hemos utilizado en el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Donde la temperatura en grados Fahrenheit habíamos indicado que es igual a 9/5 temperatura en grados Celsius más, en este caso, 32. Ahora bien, temperatura en grados Fahrenheit. Acá, bueno, vamos a tomar en cuenta 9/5, pero la temperatura en grados Celsius, fíjense, estamos hablando de menos 21, ¿verdad? Y vamos a sumar en este caso más 32, ¿no? Entonces realizamos la operación, menos 21 por 9 dividido 5 y sumamos más 32. Entonces, el resultado que vamos a obtener va a estar en grados, precisamente en Fahrenheit. Ustedes mismos pueden realizar ese cálculo. No sé si están de acuerdo conmigo, sale menos 5.8 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Por otro lado, también llevamos este mismo dato a la escala Kelvin. A la escala, indicaremos en este caso Kelvin, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula que ya la conocemos, de que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más el 273. Ahora bien, realizando el reemplazo correspondiente, temperatura en grados Kelvin. Pero la temperatura en grados Celsius tenemos como información de que es menos 21, ¿verdad? Sumamos más 273. Entonces de acá vamos a obtener un resultado, pero ya en grados en este caso Kelvin. La diferencia de 273 menos 21, estamos hablando de 252 grados de Kelvin, ¿verdad? Y finalmente, menos 21 grados Celsius vamos a convertir a la escala Rankine, ¿no? Entonces acá indicamos a la escala, diremos Rankine. Entonces, para llevar la escala Rankine, vamos a tomar en cuenta de la relación general esta igualdad que ya la hemos mostrado, de la relación, indicaremos en este caso general, ¿no es cierto? De esta relación general habíamos indicado de que la temperatura en grados Celsius, dividido entre 5, ¿no es cierto? Es igual, decimos, a temperatura en grados Rankine, menos el 492 y dividido entre 9.
Entonces ustedes notarán de que si conocemos temperatura en grados Celsius, acá la incógnita es temperatura en grados Rankine. Por lo tanto, podemos despejar temperatura en grados Rankine, ¿verdad? Donde 9 vamos a pasar al otro lado a multiplicar, va a aparecer 9 quintos, temperatura en grados Celsius. Y en el lado derecho tendremos temperatura en grados Rankine menos el 492, ¿verdad? Ahora, sabiendo de que, bueno, en una igualdad, ¿no es cierto?, se puede directamente intercambiar de lado. Entonces acá vamos a tener temperatura en grados Rankine, ya despejando, es igual a 9 quintos, temperatura en grados Celsius, pero más 492. Entonces es la fórmula para convertir un dato que está en grados Celsius a grados Rankine, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es directamente reemplazar datos, temperatura en grados Rankine, esto va a ser igual a 9 quintos, ¿no es cierto? A la temperatura en grados Celsius reemplazamos por menos 21 y vamos a sumar el más 492. Y de esta manera vamos a obtener un resultado en grados Rankine, ¿no? Entonces realizamos esta operación, menos 21 por 9 dividido 5 y sumamos más el 492. No sé si están de acuerdo conmigo, el resultado que yo obtengo es 454.2. ¿Sí? Usted también vaya revisando ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, jóvenes, aclaramos el uso de estas formulitas relacionando precisamente estas 4 escalas. La escala Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Por si acaso, son las más conocidas, ¿no? Las más utilizadas, ustedes van a ver seguramente en varios libros. Obviamente existen también otras escalas, ¿no es cierto? Pero no son tan utilizadas que digamos. Y estas son las más conocidas. ¿De acuerdo? Ahora bien, continuando. También, por otro lado, nos vamos a referir a otro aspecto importante relacionando, en este caso, peso con masa, de los cuales también vamos a hablar bastante en los siguientes capítulos que se tiene en el programa, ¿no? Es por eso de que es necesario de que desde ahora tengamos un concepto bien claro acerca de peso y masa precisamente. A ver, entonces iremos indicando de la siguiente forma. Voy a colocar como subtítulo peso y masa. ¿Qué es peso y qué es masa? ¿Ustedes creen que es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? En este caso, al hablar de peso, ya directamente interviene la gravedad. Y vamos a ver de qué manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a asumir de que una esferita de una cierta masa M se suelta desde un cierto punto, ¿no? Y está de bajada, obviamente, en este caso, en caída libre. Ahora, este objeto baja con una cierta aceleración, indicamos aceleración A, ¿no? Y es atraída, obviamente, en este caso, hacia el suelo, con una cierta fuerza, indicamos en este caso, fuerza F. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo relacionamos fuerza, aceleración y masa? Mediante la segunda ley de Newton, ¿no? Se conoce de que, acá les recuerdo, de la segunda ley de Newton, digamos, ¿no? De la segunda ley, en este caso de Newton, ¿no? Se conoce de que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad?
Ahora, en la figura que tenemos, esta fuerza llega a ser el peso, ¿no? Se representa con W. Más adelante les indico por qué utilizan en muchos libros, en este caso, la W, ¿no? En la mayoría de los textos, ¿no es cierto? Esto es igual a la masa, ¿no? La masa del objeto. Asumimos en este caso que es una esferita. Ahora, ¿qué pasa con aceleración? Esta aceleración, fíjense, directamente es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? O sea que, en este caso, el peso, donde antes aclaramos, ¿no? La W que estamos colocando de esta manera, se lo define como el peso, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué siempre utilizan en este caso el W? Ustedes deben saber de que muchos textos son traducidos del inglés al español, ¿verdad? Y ustedes deben saber de que en este caso peso en inglés se escribe W-E-I-G-H-T. ¿Es así, verdad? A los que tienen conocimiento de inglés básico. ¿Está bien escrito el peso de esa forma? ¿Sí? Es cosa de que, les repito, en varios textos, ¿no es cierto? Con esta inicial de la W se queda presente el peso. ¿Sí? Por otro lado, también interviene en este caso M. Y ya sabemos de que la M no es nada más que la masa, ¿no? La masa, en este caso, del objeto o de la esferita. Y además interviene la G. ¿Qué es la G? La G no es nada más que la aceleración de la gravedad, ¿no? Cuyo valor ustedes ya la conocen, y generalmente se la redondea a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la formulita la cual relaciona el peso con la masa. O sea, no es lo mismo, ¿no? Al hablar de peso, directamente ya en este caso interviene la gravedad, que se simboliza con la letra G. ¿Sí? Bien, vamos a aclarar este concepto, a ver, con un ejemplo. Pero antes, indicamos, para hallar masa, indicamos en este caso masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes conocen el peso de un objeto, pero ¿cómo pueden calcular su masa? A ver, de la misma fórmula que les he mostrado, ¿no es cierto? En este caso, bueno, peso sabemos que es igual a masa sobre gravedad. Ahora, si de esta relación despejamos la masa, esta masa es igual directamente a peso sobre gravedad. ¿Sí? Esta es la formulita para calcular la masa de un objeto. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, realizamos una medida del peso, ¿no? Uno se sube a una balanza, ¿no es cierto? Y dice, no, estoy pesando, por decir, 70 kilos, ¿no? Pero eso ya 70 kilogramos fuerza, ¿no? Estamos hablando de peso, pero ¿cuánto de masa tiene? O sea, la información que se tiene en este caso, ¿no es cierto?, se lo divide directamente entre la gravedad G. Ahora, fíjense, generalmente este peso, ¿no es cierto?, se mide en unidades de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso una persona tiene 70 kilogramos fuerza, eso es equivalente más o menos a 700, ¿no? Hay que hacer un factor de conversión, más o menos será equivalente a 700 Newton, digamos, ¿no? Relacionando el kilogramo fuerza, en este caso peso. Pero, basándonos en esta formulita, ¿no es cierto?, la masa es igual a peso sobre gravedad. Ahora, lo más importante, ¿cuáles son las unidades indicaremos en este caso del peso? ¿No? ¿En qué se mide el peso? Fíjense, se mide en las siguientes unidades. Mostraremos solamente una para no profundizar demasiado esta parte, ¿no?
la unidad más importante que tiene el peso, y está relacionado con el Newton, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta unidad de Newton? A ver, entonces hemos indicado de que el peso es igual a masa por gravedad. Significa eso porque en las unidades más utilizadas, la masa está en kilogramos y la aceleración, o también la aceleración de la gravedad, está en unidades de metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, a la aceleración de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, se le ha dado el nombre de Newton. ¿No es cierto? O sea que Newton es la composición de las unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Les repito, es la unidad más conocida, ¿no? Las unidades también están en kilogramo fuerza, está en libra fuerza. Les repito, no nos vamos a complicar demasiado en esta parte, y más en algunos ejemplos que vamos a tener, vamos a trabajar precisamente con la unidad de Newton. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para ir aclarando estos conceptos, analizaremos el siguiente ejemplo, donde vamos a plantearnos un ejemplo de la siguiente manera. Decimos, el peso de un trozo de metal, bueno, el peso, indicamos, de un trozo de metal, digamos, estamos hablando del peso, es 30 newtons, indicamos, ¿no? Es, diremos, 30 newtons. Ahora bien, una vez conocido este dato, indicamos entonces, calcular su masa, calcular, indicaremos su masa en gramos, diremos, y en libras. En gramos y en libras. Bien. Tenemos este ejemplo y queremos responder a las preguntas que nos plantea, ¿no? Bueno, colocaremos solución. Bueno, nos imaginamos un trozo de metal, más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de un trozo de metal, donde conocemos el peso. Pero ¿cuál es la masa que tiene este objeto? Entonces, para saber la masa que tiene, vamos a acudir a la fórmula del peso, donde acá colocamos del peso, decimos, ¿no? ¿No es cierto? Y sabemos que la formulita está definida de que el peso es igual a masa sobre gravedad. Ahora, si despejamos en este caso la masa, esto va a ser igual a peso sobre gravedad. Por lo tanto, reemplazando por los datos, el peso que se tiene de este trozo de metal es de 30 newtons. Bueno, newtons también se simboliza directamente con la N mayúscula, ¿no? Seguramente van a ver en muchos libros, ¿no es cierto?, esta N mayúscula, y si estamos hablando de unidades de fuerza, directamente significa newton, ¿no es cierto? 30 newtons dividido entre la G gravedad. Lo que les decía hace rato, esta G gravedad es equivalente a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este resultado, ¿en qué unidad nos va a dar? Si estamos utilizando newton, metro y segundo, tiene que darnos en kilogramos. Pero acá no aparece kilogramos para nada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fíjense. Bueno, acá mismo voy a representar, ¿no? Decir 30 newtons también significa decir 30 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y a la vez dividido entre el 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora,
ustedes notarán de que al simplificar unidades, fíjense, vamos a poder eliminar metros sobre segundo cuadrado y metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y el resultado nos va a dar directamente en unidades de kilogramo, ¿sí? Y la operación que vamos a realizar es 30 dividido 9,8, y estamos hablando de 3,06 kilogramos, ¿no? Entonces, esa va a ser la masa que va a tener precisamente este objeto, ¿no? Hablando de este trozo de este metal. Pero nos pide que hallemos en unidades de gramos. Pero ya no es complicado convertir kilogramos a gramos, ¿verdad? Entonces, realizando un factor de conversión, indicaremos convirtiendo, diremos a gramos. Entonces, acá sabemos de que la masa de este objeto es 3,06 kilogramos, ¿no? Aplicamos un factor de conversión y utilizamos la relación que existe entre kilogramo y gramo. Y sabemos de que en un kilogramo existe 1000 gramos, ¿verdad? Por lo tanto, simplificamos kilogramos con kilogramos y este resultado vamos a obtener en gramos. Entonces acá multiplicamos 3,06 por 1000 y el resultado es 3060. Pero esta vez ya refiriéndonos en gramos, ¿sí? Ahora, convirtiendo en libras, digamos, ¿no? Convirtiendo, indicaremos en libras. Entonces, sabiendo de que la masa es también igual a 3060 gramos, utilizamos un factor de conversión y la relación que existe entre gramo y libra también es conocida. Y en una libra existe 453,6 gramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la masa equivalente en libras, ¿no es cierto?, va a estar dada por la división que vamos a realizar, 3060 entre 453,6. Simplificamos gramos con gramos, ¿no? Y el resultado al cual vamos a llegar es 6,74 libras. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esa forma, analizamos este ejemplo utilizando la relación de que el peso es igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo? Más antes hemos hallado en kilogramos y de kilogramos hemos llevado a gramos y luego también hemos llevado a libras, ¿no? Porque precisamente nos pide que hallemos su masa en gramos y en libras. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Nos damos un descanso de 10 minutos y luego volvemos.